los que están en casita, sean todos y todas bienvenidos. Estamos nuevamente en la casa del Señor para escudriñar su palabra, para rendirle adoración, para entregarle nuestras cargas, como decía nuestra hermana, y para depositarnos en Él. Y venimos con acción de gracias, como dice su palabra, venimos a darle olor fragante. Gloria al Señor. Vamos a irnos rápidamente al libro de Malaquías, capítulo 3. Versículo 14, libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 14. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor esta noche y vamos a honrar al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así esta noche: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Lo vamos a volver a repetir. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha guardar su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Lo que vemos en este versículo, esta expresión, es Dios mismo hablándole a su pueblo. Y Dios está recordándole al pueblo las cosas que el pueblo había declarado en contra de Dios. Y sabe que una de esas cosas que la gente había dicho era: ¿de qué sirve servir a Jehová? ¿Qué aprovecha servir a Jehová? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y el contexto es, amados, cuando ya Israel había regresado del cautiverio, y en los tiempos, usted sabe, de Esdras, de Nehemías, se reedificaron los muros, se levantó el altar, el templo nuevamente de adoración a Dios. Y luego de eso, la gente que quiso volver tuvo el permiso para regresar, pero en el transcurso del tiempo, muchas de esas personas llegaron a prosperar. La sociedad nuevamente volvió a sentarse, volvió a establecerse, y muchos de ellos se volvieron atrás, muchos de ellos le dieron la espalda al Señor y tuvieron un corazón malo. Y esos que se volvieron atrás aparentemente eran los que estaban prosperando, los que estaban haciendo injusticia, los que estaban prestando dinero y estaban a base de grandes intereses, haciéndose más ricos, estaban teniendo mejores beneficios. Y aparentemente aquellos que se mantenían fieles a Dios, aquellos que buscaban a Dios, no estaban teniendo quizás el mismo nivel de vida que aquellos tenían. Y en ese tiempo la fe de muchos decayó. En ese tiempo inclusive hasta los sacerdotes comenzaron a servir a Dios, pero de una forma como obligada, de una forma como lo tengo que hacer porque ese es mi trabajo, pero no le estaban entregando su corazón a Dios. Y ese era el pensamiento de gran parte de aquella gente que estaba perdiendo su fe. Y Dios les recuerda las palabras que ellos estaban declarando, que salía de sus corazones. Y si enmarcamos todo lo que aquellos hombres y mujeres estaban pensando, lo podemos encerrar en el tema que yo esta noche les traigo: ¿qué aprovecha servir a Dios? Y sabe que venía a mi mente, cuando yo leía este texto, cuando yo buscaba qué darle de parte de Dios, que quizás en este tiempo hay muchas personas que están viendo la situación difícil que estamos atravesando. Hay muchas personas que han perdido cosas materiales y algunas personas que han tenido pérdidas de algún ser querido, y quizás han sido personas que han servido a Dios, quizás han sido personas que han sido fieles, personas que se han mantenido siempre creyéndole a Dios y creyendo en la promesa del Señor, y han venido situaciones que nadie quiere pasar, que nadie quiere atravesar, porque son situaciones difíciles. Y es que nosotros hemos sido formados por muchos años, por mucho tiempo, en el sentido de que solo vamos a operar, o solo vamos a transitar en medio de las bendiciones, que solo vamos a esperar recibir cosas buenas, y no nos hemos preparado, porque la Biblia claramente dice que hay un día malo que nos alcanza a todos.
La Biblia dice que iban a venir tiempos peligrosos y estamos viviendo en esos días malos y en esos tiempos peligrosos. Y quizás muchos pasamos por alto que muchas veces el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que en ese momento, en ese tiempo, que tuviésemos ese tipo de situaciones, que lo más importante era confiar, porque ya el mundo había sido vencido, porque ya el Señor Jesucristo había muerto en una cruz y ahí había clavado todo tipo de condenación, de todo tipo de maldición en contra, amados, de nosotros, que antes de conocer al Señor nos condenaba y no teníamos ningún tipo de esperanza. Entonces, amados, no sé a cuántas personas en algún momento se le ha cruzado por la mente: ¿y de qué ha servido todo este tiempo que yo me he mantenido fiel a Dios? ¿Qué ha servido todo este tiempo que yo he estado siempre buscando de Dios y siguiendo los caminos, y he tenido tremendo temor de Dios, y aunque he tenido tentaciones no he caído en ellas, he tratado de mantenerme? De parte mía, pues yo le felicito, pero también quiero decirle esta noche que nada de lo que nosotros hayamos hecho en cuanto que Dios espera acerca de sus hijos y que está escrito en su palabra va a ser en vano, o no es en vano, y que necesitamos nosotros siempre manteniéndonos expectantes de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios hace en nuestras vidas, y que cualquier situación que debamos atravesar es momentánea, y que para los hijos de Dios vienen tiempos maravillosos, tiempos de gloria, y que hay promesas en la palabra del Señor que no se han cumplido, porque dice la Biblia que sus hijos van a ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni que han venido a mente de ningún mortal, ningún ser humano. Dios las tiene preparadas para nosotros. Pero en los tiempos de dificultad, en los tiempos de oscuridad, quizás venga a memoria que aprovecha servir a Dios. Y sabe que aparentemente estaban reunidos y estaba el pueblo hablando, y ahí estaba el Espíritu de Dios hablando por medio del profeta a las personas que estaban ahí. Y sabe que Dios vio la actitud de cierta parte de los que estaban ahí. No todos estaban en el mismo sentir, aunque siempre esos espíritus tóxicos, ¿verdad? Podemos decirle así, contaminantes que contaminan nuestra fe, todas esas cosas, ¿verdad?, que a veces nosotros cazamos y que son malas en cuanto al negativismo, en cuanto a que nosotros vamos a caer en manos de ese tipo de situaciones difíciles y que no vamos a salir de ellas. Muchas veces vienen y muchas veces nosotros las tomamos como si fuesen cosas que van a suceder, y aunque las tengamos que atravesar, le vuelvo a repetir, no estamos solos. Y dice la Biblia en el versículo 16: entonces los que respetaban y amaban al Señor hablaron de él a sus compañeros. Aquí había un grupo que sí recordaba lo que Dios había hecho, que sí sabía lo que Dios había hecho, que sí había experimentado cosas grandes de parte de Dios. No sé cuántos han experimentado cosas grandes de parte de Dios. Sabe que si usted está aquí es porque Dios ha hecho cosas grandes en su vida. Y decía la hermana, muchos no tienen la oportunidad de alabar el nombre del Señor en este tiempo, y nosotros lo estamos haciendo. Y nosotros estamos, amados, tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios. Entonces sí ha hecho cosas grandes Dios. Y aquellos que vino esa convicción, y aquellos que recordaron esas cosas que Dios había hecho, comenzaron, dice, a hablarle a sus compañeros. Pero me interesa que nosotros nos demos cuenta en esta noche cuál fue la respuesta de Dios ante esta aptitud. Dice la segunda parte de este texto: y el Señor anotó en un libro de memorias los nombres de los que honran y respetan su fama. Gloria al Señor. Sabe que Dios tiene un especial agrado en aquellos que le creen. Dios tiene un especial agrado en aquellos que, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar que estén atravesando tribulación, aflicción o algún tipo de angustia,
continúan creyéndole a Dios. Y Dios dice, tiene un libro de memorias donde anota los nombres de todos aquellos que respetan su nombre y le aman. Y dice que respetan su fama. Respetar su fama es, amados, hablar bien acerca de lo que Dios hace, de lo que Dios es. Respetar su fama es levantar su nombre, porque a veces nosotros en vez de levantar su nombre, como que lo tiramos al suelo. Cuando comenzamos nosotros a ir en la corriente de este mundo y creer, amados, que ni siquiera hay esperanza para nosotros, y nos olvidamos de tantas cosas que Dios ha hecho. Entonces Dios tiene un libro de memoria donde ahí tiene los nombres de todos aquellos que le creen. Así es que por alguna circunstancia alguien está atravesando algo fuerte, o lo ha atravesado, o lo tenga que atravesar, manténgase firme, manténgase creyendo, manténgase siempre esperando algo de parte de Dios, que Dios lo va a hacer. Entonces, amar y respetar su nombre, esa es la clave, eso es lo importante. ¿Sabe que hay muchas personas que tienen esa actitud de respetar a otro, pero no le aman? Y yo he escuchado muy frecuentemente personas que dicen que creen en Dios, personas que dicen que saben que hay un Dios, pero no le aman. Y ahí está la diferencia. Tiene que ir acompañado el amar con respetar su nombre. No solamente es ese temor que me voy a ir para el infierno. Sabe que, amados, no, nosotros debemos de tener ese miedo del infierno, porque para nosotros en nuestro corazón lo que debemos de albergar es esa esperanza de vida eterna delante de la presencia del Señor. Y mientras estemos en este tiempo que es transitorio, en este mundo que las cosas son pasajeras, nosotros debemos de amar su nombre y darles fama a su nombre. Y en lugar, hermanos, de recibir negatividad, declarar todas esas cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida y saber que Dios lo va a hacer. ¿Sabe que Malaquías, el escritor de este texto, de este libro de Malaquías que acabamos de leer, fue contemporáneo de Nehemías, fue contemporáneo de Esdras, que fueron los dos pilares que Dios utilizó para reconstruir nuevamente Jerusalén? Usted recuerda que fue llevado cautivo todo el pueblo de Israel, toda la nación, por haberle dado la espalda a Dios, por no haberle creído a Dios, por haberse alejado de Dios. Pero hubo un tiempo y donde Dios determinó que su compasión para este pueblo había llegado y le dio permiso de regresar. Y la Biblia nos enseña que Nehemías, estando en una posición de comodidad, porque él era parte de la corte real, él servía la corte real, y él sintió en su corazón que podía regresar, y aprovechando de esa cercanía que tenía con el rey, le dijo: rey, dame permiso para regresar y reconstruir los muros de Jerusalén que están derribados, y que mi pueblo pueda nuevamente crecer ahí. Pero lo que le quiero decir es que esa obra se concluyó y Nehemías tiene que regresar. Pero Nehemías sabe algo que usted y yo necesitamos saber: que todo lo que nosotros hagamos en beneficio del respeto de la fama de Dios, todo lo que nosotros hagamos en cuanto al servir a Dios, no pasa por alto. Dios no lo pasa por alto, y Dios siempre le recuerda. Y mire que pareciese que es como irrespetuoso el pedido que le hace Nehemías a Dios. Le dice Nehemías: ten presente, Dios mío, todo lo que hice, y no lo olvides, o no te olvides de las buenas obras que he hecho por el templo de mi Dios y por su servicio. Y cuando yo leía este texto, sabe que venía a mi mente
cuando yo pasé por situaciones también difíciles, y yo ya le he dado testimonio a usted, yo ya le he hablado a usted de todas esas cosas que... Deme un segundito. Gloria a Dios. Muy bien. Sabe que yo ya le he hablado a usted de un tiempo tremendo, ¿verdad? Difícil que yo pasé, en una enfermedad que nadie quiere y que Dios me sanó. Pero yo en mi oración, al igual que Nehemías, yo le decía a Nehemías, yo le decía a Dios, Señor, acuérdate que yo te sirvo. Acuérdate que yo te sirvo. Sabe que yo en una ocasión venía manejando para acá, para la iglesia, y han habido aquí tiempos difíciles, ¿verdad? Han habido que se levantan los partidos políticos, han habido 4 años más y todo ese tipo de cosas que usted sabe, que se han tomado las carreteras. Y una noche para venir acá tuvimos que dar una tremenda vuelta por una vía alterna que hay allá por la Lima, salir por las Cañeras. Y viniendo de noche, de repente, hermano, yo comencé a ver borrosa la carretera. La visión como que así de un 2x3 se me fue y yo no miraba bien. Y de ahí, pues, esa es una de las características de esa enfermedad que yo tuve. Y cuando yo le decía a Dios, cuando yo le oraba a Dios, yo le decía al Señor, Señor, si yo no miro bien, yo no voy a poder leer su palabra. Si yo no miro bien, yo no voy a poder redactar los bosquejos que yo hago para servirle a usted. Recuerde que yo me desvelo y que yo utilizo mucho tiempo escudriñando su palabra y yo necesito ver bien. Y usted ya sabe la historia. Dios me sanó de la enfermedad que tenía, y aunque uso lentes para ver de cerca, pero aquello, hermanos, que yo sentía que como que iba a perder la visión, volvió a mí. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo esto? Porque, amados, todo lo que nosotros hagamos para servir a Dios, todo lo que nosotros hagamos para honrarle, para darle fama a su nombre, si nosotros le amamos y le respetamos, le creemos, amado, nada de lo que nosotros hagamos es en vano. Y hay un principio que quiero que nosotros revisemos esta noche, que todo, o varios principios, que todo lo que hagamos sube delante de la presencia de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos sube delante de la presencia de Dios, sea bueno o sea malo. ¿Recuerda usted que Dios declaró que el pecado de Sodoma y Gomorra habían llegado delante de su presencia y era intolerable? Recuerda que Dios dijo, la sangre de tu hermano, le dijo a Caín, viene y grita por justicia, viene delante de mí y grita por justicia. Ahora no quiero enfocarme en las cosas negativas, quiero enfocarme, amado, en las cosas positivas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. No sé cuántos en este tiempo han pensado, Dios no escucha mis oraciones. No sé cuántos en este tiempo ha dicho, pero ¿por qué Dios se llevó al siervo tal o a la sierva tal? Si estuvimos orando por él y si estuvimos orando por ella. No sé cuántos han comenzado a dudar acerca de si vale la pena seguir orando, acerca si vale la pena seguir intercediendo, seguir buscando de Dios. Y muchos han pensado, quizás servirá de algo seguir en estos caminos, servirá de algo seguir creyendo, seguir haciendo lo que yo hago, seguir de rodillas intercediendo, seguir buscando de Dios. Todo lo que nosotros hagamos sube delante de la presencia de Dios. Y si usted se mantiene levantando altares, si usted sigue colocando a su familia en ese altar de oración, y si usted sigue poniendo a su familia, sigue poniendo la comunidad, sigue poniendo la nación delante de la presencia de Dios, eso delante de Dios llega como un incienso.
y Dios lo conoce, y Dios sabe, y Dios obra en consecuencia, y ahí pues debemos de respetar la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios puede contestar de diferentes maneras. A veces dice sí, a veces dice sí, pero vas a tener que pasar procesos. Sí, pero vas a tener que esperar. Sí, pero vas a tener que pasar tiempos de aflicción. Pero a veces Dios dice que no. Y cualquiera sea la decisión de Dios, debemos nosotros de respetarla y saber que es lo mejor. Pero cada cosa, amados, que nosotros hacemos sube delante de la presencia de Dios. Así es que, iglesia, no desmayemos. Iglesia, sigamos adorando a Dios, sigamos intercediendo por Dios, por nuestra familia delante de Dios. Sigamos buscando el rostro de Dios. No bajen nuestros brazos, no decaigamos en nuestra fe, porque todo lo que usted haga sube delante de la presencia de Dios. Y al principio, en la introducción, hablábamos que Dios estaba como reclamándole al pueblo, y Dios le dice: es que sus palabras contra mí han sido violentas, porque han sido cargadas, están siendo recibidas acá, cargadas de negativismo, cargadas de falta de fe, cargadas de desconfianza, que es lo mismo, cargadas de desánimo. Y para mí eso es algo violento. Entonces, principio número 1, todo lo que usted haga, todo lo que usted le diga en oración, llega, no se pierde. Y si nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos estar seguros de que cada petición Dios la recibe. Dios la recibe. Cada de oración Dios la recibe con olor fragante. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 4, encontramos un ejemplo. Había un hombre llamado Cornelio, que era un hombre justo, aunque era un militar. Pero era un hombre justo y piadoso, dice la Biblia, temeroso de Dios, él y toda su casa. Y un día Dios le envía un ángel, y sabe que lo que el ángel le dice a Cornelio es: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquel hombre no tenía mucha teología, aquel hombre no era judío. Y recuerden que en este tiempo comenzaba la iglesia primitiva. No tenía mucho conocimiento, pero sí temía a Dios, sí le honraba y sí guardaba, hermanos, ese temor que le hacía orar. Entonces Dios le manda a dar un mensaje, y Dios le dice por medio del ángel: tus oraciones y lo que le has dado a Dios, eso ha llegado delante de la presencia de Dios para memoria. Ahora, amados, ya vimos cómo Dios dice que Él tiene allá un libro, Él tiene una contabilidad donde están anotados todos aquellos que todavía le creen, todos aquellos que hablan bien, hermanos, que le respetan y le aman y que mantienen su fama. Y ya vimos aquí, hermanos, que viene este ángel a confirmarle a Cornelio que esas oraciones han llegado como memoria delante de la presencia del Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23, dice, amados, que en aquel tiempo de tremenda esclavitud que estaba pasando el pueblo de Dios, que estaba pasando el pueblo de Israel, el clamor de ellos, dice, subió delante de la presencia de Dios. En los tiempos de dificultad, en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de angustia, lo que debemos enviar delante de la presencia de Dios es clamor, son oraciones. Y es, amados, quizás por eso que Dios muchas veces permite que vengan situaciones difíciles a nuestras vidas, porque si no, muchas veces no salimos de nuestra zona de confort, estamos tranquilos. Y aquel pueblo, yo no sé, cuando estaban bien, qué tanto era su clamor delante de Dios, qué tanto ellos enviaban
ese incienso agradable delante de la presencia de Dios. Pero en este tiempo difícil, el clamor era muy fuerte y llegó delante de la presencia de Dios, subió delante de la presencia de Dios. Ahora, la segunda cosa que quiero que revisemos de este texto es que dice que Dios hizo memoria de ellos. Dice, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y de Jacob. Se acordó Dios que hizo un pacto con los patriarcas, que eran, amados, los antepasados, eran los ancestros de Israel. Y Dios dijo, yo hice un pacto con un hombre llamado Abraham, y ese pacto se lo trasladé a su hijo Isaac, y ese pacto se lo trasladé a su hijo Jacob, y de ahí viene esta gente que se ha convertido ahora en mi pueblo, porque ese pacto los abarca a ellos. Entonces, hermanos, ¿qué hizo que viniera a memoria de Dios el pacto que Dios hizo con aquellos hombres? El clamor que subió delante de Él. Y esto es, amados, cuando lo que nosotros le enviamos a Dios sube, hermanos, y viene a ser una memoria para Dios. Dios se acuerda del pacto. Ahora, no sé cuántos saben que hay un pacto entre Dios y nosotros. Y es por medio de Jesucristo. Es por medio de la sangre que Él derramó en una cruz. ¿Nos acordamos, pueblo de Dios? Gloria a Dios. Hay un pacto entre Dios y nosotros por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y cuando ese clamor sube delante de la presencia de Dios, Dios se acuerda de su pacto. Y Dios se acuerda que en esa sangre derramada en esa cruz, ahí dejó toda condenación clavada, dejó toda maldición clavada, dejó toda pobreza clavada, y ahí Jesús venció a la muerte. Y Dios dice, y lo reconoció Dios, versículo 25. Número 1, entonces, subió un clamor. Número 2, Dios se acordó del pacto que tenía con su pueblo. Y número 3, lo reconoció Dios. ¿Qué es eso de lo reconoció Dios? Y sabe que yo, esto me intrigó. ¿Qué significa que Dios lo reconoció? ¿Es que acaso no lo conocía? Y dentro de tantas cosas, ¿verdad?, que yo pude averiguar, hermanos, y tratando de explicarle a usted de forma campechana, ¿verdad?, hondureña, amados, cuando usted tiene que ayudar a alguien, imagínese que alguien toca su puerta, que tiene una gran necesidad, ¿verdad? Y mire que estoy enfermo, necesito una operación, y si yo no me opero, es posible que me vaya a morir. Hermanos, esa persona no es nada suyo. Usted quizás viene y le dice, mira, te voy a cooperar con 100 lempiras, te voy a cooperar con 500 lempiras, y voy a hablar con los hermanos de la iglesia a ver cuánto podemos colectar. Ahora, que venga a su puerta su mamá, o que venga a su puerta un hijo suyo, usted va a decir, te voy a cooperar con 100 lempiras, te voy a cooperar con 500, y vamos a ver si hacemos una cooperacha ahí con los hermanos. ¿Verdad que usted hace todo lo que esté en sus manos? Y si necesita una cantidad que no tiene, usted vende lo que tiene para que su familiar, su mamá o su hijo tenga esa operación y que su vida se salve. ¿Cuál es la diferencia ahí, hermano? ¿Cuál es la diferencia? Que usted reconoce a su sangre, que usted reconoce a aquel, amados, que es de su carne, que ha salido de sus lomos, o usted ha salido de los lomos de ella, hablando de una madre o de un padre, y usted hace todo lo posible, hermano, para solventar esa situación. Y es esto lo que Dios hace con sus hijos. Dios tiene, amados, compasión. Dios es amor. No es que tiene amor, Dios es amor. Y si hay alguien, amados, que no es hijo, Dios puede, en su misericordia infinita, se puede compadecer y levantar a alguien. Y sabemos que ahí también hay un propósito. Pero cuando un hijo toca la puerta de Dios y sabe que hay algo que
yo no entendía y que yo estaba en contra. Yo escuchaba una hermanita preciosa en una predicación que decía, Dios está obligado a apoyarle, Dios está obligado a ayudarle. Y cuando yo escuché esto, a mí no me cuadró. Yo dije, Dios no está obligado a ayudarnos, Dios no está obligado a apoyarnos. Pero sabe, amados, que la hermanita tenía razón, porque hay una traducción que dice, y Dios se vio en obligación de ayudarlos. Ahora, amados, ¿qué le obligó a Dios a ayudar a sus hijos, a su pueblo? El pacto que tenía. El pacto que tenía. Ahora, no le estoy hablando de torcerle el brazo a Dios. Es que Dios me tiene que hacer el milagro sí o sí. Estoy hablando que cuando un hijo llega y toca la puerta de Dios, amados, Dios siente ese compromiso, no porque haya un pacto de sangre de por medio, aunque sí lo hace, pero ese pacto, amados, es un pacto de amor, es un pacto de sangre, y Dios obra y Dios hace. No sé si me están entendiendo en esta noche. Gloria al Señor. Entonces, amados, Dios es movido a obrar con aquellos que son hijos, con aquellos que están bajo un pacto. Y si hay alguien en esta noche que todavía no ha recibido a Cristo Jesús, no te estoy diciendo que Dios no puede hacer un milagro en tu vida, que Dios no puede obrar en tu vida. Claro que Dios lo puede hacer, pero es mejor entrar bajo ese pacto, es mejor llegar a ser hijo. Y cualquier petición, cualquier anhelo que haya en tu corazón, cualquier oración, vas a tener la completa seguridad que llega delante de la presencia del Señor. Y ahí Dios lo filtra, y ahí Dios nos envía lo que nos conviene, no lo que queremos, sino lo que nos conviene. Entonces, amados, a los que estamos bajo pacto, a los que estamos bajo pacto, Dios está recibiendo, Dios recibe todo lo que enviemos. Segundo principio que quiero que miremos esta noche, que cuando nosotros servimos a Dios, hay algo que se activa, una ley espiritual que se activa, y esa ley espiritual es que Dios honra a quien le honra. Hay una ley, amados, que nosotros la conocemos como la siembra y la cosecha, que eso nosotros sabemos que se cumple, ¿verdad?, en todos los aspectos de la vida, no solamente en la parte espiritual, sino también en el mundo secular, ¿verdad? El que anda en malos pasos, tarde o temprano va a terminar en malos pasos. Jesús decía, al que espada mata, a espada va a morir. Pero en cuanto, amados, al servicio, en cuanto a los hijos, esa ley, amados, es la ley de la honra que se activa cuando usted sirve al Señor. Dice Juan 12:26, si alguno me sirviere, dijo Jesús, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Escuchaba yo el hermano Giovanni Hernández la semana pasada y decía algo el hermano Giovanni, decía, yo he ido a orar a casas de personas que están con oxígeno, con COVID-19, y yo después los miro caminando, Dios los ha sanado. Ahora, yo no estoy mandando a nadie, ¿verdad? No me vayan a tergiversar, ¿verdad? El pastor nos está mandando al Catarino Rivas a orar por una sala COVID. No, hermanos, esa fue una iniciativa del hermano. Yo no estoy enviando a nadie a orar por alguien que está con COVID, pero el hermano sintió esa necesidad. Y el hermano tiene testimonios de cosas grandes que Dios ha hecho en su familia y en su vida, y quizás él en algún momento lo va a testificar. Ahora, amados, para ser movido e ir a orar por alguien que está en una situación así, hay que despojarse de un montón de cosas que hay en nuestras vidas. Una de ellas es el temor, ¿verdad?
Y yo bendigo a Dios por estas personas que tienen ese llamado, esa fe. No es para cualquiera. Pero el asunto es, amados, que Dios honra a aquel que le honra. Entonces, el que sirve a Dios, amados, no se va a quedar sin recibir de parte de Dios. Y no es que el servir a Dios tenga que ver con que yo ando buscando lo que voy a recibir. Ya hablamos al principio que el respeto y el amor es lo que nos hace levantar la fama, el nombre del Señor. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 3, dice la Biblia que Jesús necesitaba entrar a Jerusalén ya en su última semana. Y Jesús manda a sus discípulos a buscar un asno. Y cuando llega, el asno estaba amarrado. Y el dueño le dice: pero ¿para qué necesitan el asno? ¿Para dónde lo llevan? Y aquellos solo llegaron a desamarrarlo. Y le dice: es que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Amados, cuando Dios cuando Dios pide algo de nosotros, cuando hacemos algo nosotros para Dios, Dios no se queda con nada. Dios siempre devuelve. Siempre, hermanos, recibimos más de lo que nosotros le damos a Dios. Y aquel asno, amado, si hay una canción por ahí, ¿verdad?, que dicen, pero ese es un invento, eso no es cierto. Dicen que el asno, después de que el Señor se montó en él y entró en Jerusalén, salió diciendo que a él le tiraban las flores y a él le levantaban las palmas, y era el que iba montado en él, ¿verdad? Pero esa es una ilustración nada más, ¿verdad? Eso no es bíblico. Ahora, amados, aquel asno tuvo que haber sido desatado para que cumpliera una función. Aquel asno tuvo que haber sido, hermanos, quitado las amarras para ir y honrar y levantar la fama del Señor. Yo miro, amados, por ejemplo, que Dios siempre como que busca que nosotros nos desatemos de ciertas cosas y que demos el primer paso para honrarle. Y usted recordará aquella mujer, la viuda de Serepta. No había, hermanos, agua, había una sequía de más de 3 años. Y eso había llevado a que no hubiesen cultivos, no hubiese pasto, que las bestias no se alimentaran, que hubiese escasez de alimento, y había una gran hambruna. Y llega el profeta, Dios lo mandó y le dice: vengo aquí para que me des comida y para que me des agua. Primero le pide agua, hermanos, y después le pide comida. Y aquella mujer, ya sin esperanza, era lo único que tenía, y se lo pide Dios por medio del profeta. Amados, miro yo también aquella mujer, hermanos, tremenda mujer, la madre del Señor, a María, que viene Dios y le envía un ángel y le dice: María, eres una doncella, yo sé que estás comprometida, te vas a casar, pero necesito tu cuerpo, porque vas a concebir. Y María necesitó despojarse amados, de quizás su sueño era casarse con su amado y darle hijos, pero Dios le está pidiendo su cuerpo, y necesitó creer, necesitó saber, ¿verdad?, que lo que el ángel le decía era cierto, y entregarle su cuerpo. Y quizás María en ese momento pensó la mala fama que iba a venir sobre su vida cuando la gente la viera embarazada. Quizás en ese momento pensó que iba a perder su futuro, porque quizás su esposo ya no la iba a querer, porque iba a pensar que estaba embarazada de otro, como en algún momento lo pensó. Y muchas cosas vinieron a la vida, a los pensamientos de María. Pero María dijo: que se haga la voluntad de mi Señor.
Y sabe que aquel hombre llamado José de Arimatea le dio aquel sepulcro nuevo, aquel hombre creyó y Jesús utilizó inclusive un sepulcro nuevo. Y aquellas mujeres que sirvieron a Jesús fueron las primeras que recibieron el primer mensaje de Jesús resucitado. Ahora, ¿qué le estoy diciendo con todo esto? Que siempre quizás tenemos que desamarrarnos de algún prejuicio, desamarrarnos de algún pensamiento, desamarrarnos de algún tipo de negatividad, algún tipo de temor o alguna, hermanos, paradigma que hayamos recibido para servir a Dios en este tiempo. Porque qué bonito es servir a Dios cuando todo está bien. Y qué avivamiento, hermanos, cuando todo está bien, ¿verdad? Y cómo se llenaban nuestras iglesias, y cómo danzábamos, y cómo alabábamos, y cómo éramos cristianos en ese tiempo de victoria. Y en los tiempos difíciles, burritos amarrados, hermano. En los tiempos, hermanos, de pandemia, pastor, usted nos está diciendo que seamos imprudentes. No, hermano, para nada. No le estoy, hermanos, ¿cómo se llama? Haciendo que usted sea forzado a hacer cosas que no quiere. Y aquí tenemos reglas y hemos dicho, hermanos, con mascarilla, hemos dicho, ¿cómo se llama? Que hay que cumplir lo que nos pide el gobierno, hermano. Y usted mira las sillas, hemos puesto solamente el 50% de las sillas y, hermanos, del 50% todavía nos queda otro 50%. Y le hemos dicho, si usted no quiere venir al templo, ahí está Facebook, ahí está YouTube, ¿verdad? Porque en este tiempo, hermanos, ¿quién no tiene ese mentado Facebook? Yo creo que solo el pastor es el único que se ha quedado atrás, hermano. Porque yo no tengo eso. No tengo Facebook, ¿verdad? Y el de la iglesia, ahí está, ¿verdad? Y gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿cuánto tiempo, hermanos, utilizábamos antes en eso? Y en este tiempo, hermano, hasta de ver las prédicas por Facebook, nos hemos olvidado. Burritos amarrados. ¿Sabe que yo miro en estos 3 ejemplos, y usted lo puede encontrar ahí, hermanos, que lo primero que Dios les dice para que se desamarren es no temas, no temas, porque lo primero que hay que quebrantar es el temor. Cuando llega el profeta donde la viuda de Sarepta y le dice, yo sé que lo último que tienes es una torta para ti, para tu hijo y un vaso de agua, dámelo a mí. No temas, no temas que no te va a faltar. ¿Y sabe qué? No le faltó, dice la Biblia, ni la harina ni el aceite, no le escaseó a aquella mujer. Porque Dios, amados, al que le sirve, Dios le honra. Dios honra a quienes le honran. Pastor, entonces usted quiere que vengamos y que, ¿cómo se llama? Que prediquemos, que dancemos, que estemos de servidores. Hermano, el servir a Dios puede ser levantar un teléfono y decirle a alguien, ¿sabes qué? Sé que estás pasando una situación difícil, estoy orando por ti, o voy a orar por ti, o ore ahí por teléfono, ¿verdad? Oremos por teléfono, hagámoslo. Eso es servir a Dios, hermano. Eso es, hermano, respetar, honrar el nombre de Dios. Amados, no temas. Cuando María recibe aquella noticia de que Dios le está pidiendo su cuerpo exclusivo de una muchacha joven, el ángel le dijo, no temas. Y usted ya sabe, hermanos, la recompensa que tuvo aquella mujer. Hermanos, trajo a este mundo
al Salvador del mundo. Y el nombre de esta mujer, María, ha sido escrito con un nombre, con letras doradas en la palabra del Señor. Y aquel hombre, José de Arimatea, que prestó aquel sepulcro, que quizás, hermanos, era un sepulcro de rico, no era cualquier sepulcro, quizás lo había guardado para él o para algún familiar, vio la más grande de las obras, hermanos, que es la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe fuera vana, dijo Pablo. Y aquellas mujeres, hermanos, que amaban tanto al Señor, que muy temprano fueron a ungirlo con aceite, vieron la primera aparición de Jesús resucitado. Y Jesús les dijo: no temas, no temas. Entonces, amados, en este tiempo, quizás lo primero que necesitamos desamarrar es el temor. Es el temor. Ese temor que nos invade, ese temor que muchas veces está tocando nuestra puerta. Ahí te viene el COVID. Antes era, ahí viene el gallo más gallo. Eso ya pasó a segundo plano, ¿verdad? Ahora ahí te viene el COVID. Hermano, no estamos exentos, hermanos, de situaciones difíciles. Y les voy a poner un ejemplo. Esta viuda de Sarepta, amados, no tenía nada, y le dice el profeta: ve y consigue todas las vasijas que puedas, que ahí Dios las va a llenar y no te va a faltar, y vas a vender y vas a salir de tus deudas. Y aquella mujer lo hizo. Y dice, hermanos, vamos a leerlo, el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 16, que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por el profeta Elías. No le faltó, hermanos, a aquella mujer el alimento en medio de la pandemia, en medio de la crisis. No le faltó la harina ni el aceite. Ahora, hermano, ¿sabe qué sucede después? Se le muere el hijo, hermano. Dice el versículo 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Hermano, póngasenos en el pensamiento de esta mujer. ¿Cómo es que Dios me envía una bendición tan grande? ¿Cómo es que Dios me saca de una crisis financiera y ahora mi hijo se muere? Es algo contradictorio, ¿verdad? Pareciera que esto no tiene lógica. Ahora, ¿qué le quiero trasladar con esto? Que en medio, hermanos, de que sabemos de que Dios va a obrar, en medio de que sabemos de que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios honra a quien le honra, no estamos exentos de que nos alcance la dificultad. No estamos exentos que nos alcance la situación difícil, y nos puede llegar y nos puede alcanzar. No le estoy diciendo el cristiano no se enferma de COVID. No le estoy diciendo eso, hermano. Y la Biblia nos enseña que aunque Dios haga, hermanos, tremendas cosas, los problemas nos van a alcanzar, la enfermedad nos puede alcanzar. Pero lo que le quiero decir es que aunque aquella mujer se contrarió porque vio que su hijo murió, ahí estaba Dios, y Dios le devolvió a su hijo. Entonces, amados, lo que necesitamos entender es que aunque nos alcance la dificultad, aunque nos alcance el problema, nunca estamos solos. Dios está ahí siempre con sus hijos, y Dios siempre nos va a ayudar. No sé cuántos pueden decir gloria a Dios esta noche por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Es un mandato el servir a Dios. Dice Éxodo 23, 25: servirás al Señor tu Dios y solamente a Él, y yo bendeciré, dice,
y yo los bendeciré con alimentos y agua, y apartaré toda enfermedad de entre ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Eco. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. No estamos exentos entonces, se nos fue el monitor. No estamos exentos, amados, de pasar dificultades. No estamos exentos de que nos alcancen los problemas. Dios, aunque vengan esas cosas, nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar. Su presencia va a estar con nosotros, porque su palabra es fiel. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, amados, no sé cuáles han sido todas esas cosas que nos mantienen todavía aferrados, ¿verdad?, a las circunstancias. Le vuelvo a repetir, no estoy diciéndole sea imprudente, no le estoy diciendo no tome ningún tipo de medidas. Le estoy diciendo, tenga paz en su corazón, tenga paz. Dios está con usted, Dios está con nosotros. Ese mismo Dios de esa mujer, ese mismo Dios de María, el mismo Dios de las mujeres que servían a Jesús, es el mismo Dios de la Iglesia de Jesucristo Misión Pastoral. Y ese mismo Dios nos está diciendo, iglesia, no temas, no temas. Iglesia, no temas, no se turbe nuestro corazón, porque Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo, Dios sigue llenando tinajas con aceite, Dios sigue llenando, amados, tinajas con harina. Y en medio de crisis, en medio de problemas, en medio de falta, hermanos, de trabajo, Dios de alguna forma va a obrar, de alguna forma va a suplir, de alguna forma Dios nos va a sacar adelante. Entonces, amados, vale la pena servir a Dios. Aquellos se preguntaban, ¿qué aprovecha servir a Dios? Claro que aprovecha servir a Dios. Vamos a avanzar, amados, porque el tiempo se nos está yendo. Gloria al Señor. Pasemos al... Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero que esta noche, hermanos, no sigamos con la incertidumbre de que qué va a pasar, qué viene para nosotros, de que en qué tiempo vamos a caer. Para los que somos hijos de Dios, Dios nos tiene en el hueco de su mano. Hay algo que necesitamos entender de los atributos de Dios, y está en Hebreos 6:10. Dios no es injusto y no olvidará el esfuerzo con el que ustedes han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor sirviéndole a Él y sirviéndole a otros creyentes, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos difíciles. Entonces no hay despropósito de Dios para sus hijos. Él sigue obrando, Él sigue haciendo. Y voy a terminar con este texto. Nos decía Pablo, primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 58. 3 cosas. Hermanos, dice, estén firmes. Estén firmes. Mantengámonos, hermanos, estables, constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que lo que hagamos en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. Si alguna persona en este tiempo se había desmotivado, se había enfriado, había bajado sus brazos, hermano, y estaban viniendo a su mente al ver las cosas fuertes que han venido a su vida, de algo aprovecha servir a Dios, necesita saber de que Dios honra a quien le honra, que nada lo que hayas hecho
para la gloria de Dios queda sin recompensa. Y que ese mismo Dios que en medio de la crisis, de las hambrunas, de las epidemias se manifestó en el pasado, es el mismo Dios nuestro. Y Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose. Quiero que te pongas de pie en esta noche. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. No sé cuántos han desesperado porque no se ve alguna salida, ¿verdad? Ante la amenaza. Pero que quiero que te traslades hace 2000 años. La iglesia era perseguida casa por casa. Entraban, los apresaban, los llevaban a los coliseos romanos y tenían unos leones ahí amarrados. Y antes de soltar a los leones, le daban una última oportunidad a los creyentes. Y esa oportunidad tenía que ver con negar a Jesús y con aceptar y con declarar que el César era su Dios. Y aquellos no se doblegaron y dijeron: Jesús es nuestro Dios. Porque sabían lo que venía para ellos. Porque se habían entregado de tal forma que despreciaron hasta su propia vida. No te estoy diciendo desprecia tu vida. Lo que te estoy diciendo es que siempre vamos a encontrar situaciones difíciles, que siempre vamos a encontrar al león rugiente buscando a quien devorar, pero siempre vamos a encontrar igualmente la mano protectora de nuestro Dios, y ahí está, alrededor tuyo. No te deja, Él camina contigo y no te desampara. Quiero que oremos en estos últimos minutos que nos quedan. Padre, en el nombre de Jesús, quizá, mi Dios, estamos viviendo tiempos donde, Señor, la incertidumbre es una oscura sombra, donde la incertidumbre, Señor, toca nuestra puerta todos los días, y donde estamos viendo, Señor, donde estamos escuchando que caen a nuestro alrededor muchos, y quizás la duda viene a nuestro corazón. Pero esta noche, Señor, mi Dios, de acuerdo a tu palabra, nosotros, Dios, confirmamos y hablamos a nuestro compañero de que Dios ha sido bueno, de que Dios nunca nos ha abandonado, y que Dios en el pasado se ha glorificado en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, y que Dios lo volverá a hacer, y que lo creemos, y que no hemos retrocedido, Señor, y que cuando usted pide que soltemos las amarras de los prejuicios, del temor, de lo que es mío, Señor, usted nunca deja, Señor, esa acción sin una recompensa. Mira, Señor, a tus hijos. Mira a aquellos que te creen, Dios. Mira a aquellos, Dios, que te sirven, que te buscan. Hay un libro de memorias, y ese libro de memoria está anotado cada nombre, cada apellido, cada familia. Y cuando uno de los suyos, Señor, levanta un clamor, ese clamor llega como incienso delante de su presencia.
Y usted, Señor, los ve. Y usted, Señor, obra. Y usted los reconoce como sus hijos. Y usted, Señor, mi Dios, a través de ese pacto que es la sangre de Cristo Jesús, es movido, Señor, a misericordia. Es movido, Señor, mi Dios, a obrar. Y es movido, Señor, a hacer. Y viene su consuelo. Y viene su favor. Y viene su bondad. Y viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros corazones. Y vemos, Señor, y confirmamos que sí vale la pena servir a Dios. Que sí vale la pena creerle a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, yo declaro, Padre, que en aquellos que están pasando dificultades, aquellos que estén pasando enfermedad, aquellos que estén pasando desiertos, crisis económicas, crisis emocionales, en el nombre de Jesús, conforme al pacto, Señor, hecho en esa cruz, en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, mi Dios, desciende la respuesta, desciende su favor, desciende la sanidad, desciende la provisión, desciende, Dios, lo que necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús, todo temor se va, mi Dios, de nuestras vidas. Toda incertidumbre, Señor, se diluye de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. 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 La harina ni el aceite escaseará. La harina ni el aceite escaseará. Durante, Señor, mi Dios, usted nos dé vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tus aguas y tus alimentos. Y apartará toda enfermedad de en medio de ti. Te dice el Señor. Éxodo 23, 25. En el nombre de Jesús lo creemos. En el nombre de Jesús lo creemos. En el nombre de Jesús lo creemos.